muy rápidas del Concilio Vaticano II para ubicarnos. Yo sé que quizá esta información ya ustedes la conozcan, pero me parece importante que nos podamos ubicar frente a lo que es un concilio, qué tipo de documentos hay en un concilio, etcétera. Luego presentaremos el documento como tal, Dei Verbum, y pues señalando sus características, su estructura, sus intenciones, en fin, para finalmente dedicarnos, que me parece a mí la parte más enriquecedora que quisiera resaltar en esta tarde, leer y comentar algunos pasajes, algunos fragmentos de este documento. Eso lo podríamos hacer no sé por cuánto tiempo, porque realmente es un documento que es muy corto, pero que realmente tiene mucho contenido importante para nosotros y para la iglesia, ¿no? Entonces, esos van a ser los 3 momentos. Si tenemos el tiempo, al final dejaremos unos 10 minuticos para preguntas, inquietudes, dudas que algunos de ustedes puedan tener. Con muchísimo gusto damos la opción para que podamos escucharnos y poder responder también sus inquietudes. Discúlpenme, por favor, voy a compartirles mi pantalla para poder, a ver. Ahí todos están viendo la pantalla que les Sí, sí, acabo de sí, sí. compartir. Sí, 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 sí. Listo, entonces, denme un segundito, por acá hago algo. Muy Ahí bien. está perfecto, pantalla completa. Sí, señor. Gracias. Bueno, no, hermana, a ustedes. Eh, Iniciemos hablando entonces de este concilio y de este documento, ¿no? De entrada les digo algo, esto es una constitución, y ahorita vamos a hablar cuál es la diferencia entre estos documentos. Esta es una constitución que se llama Dei Verbum, palabra de Dios, ¿no? Y su tema central es la revelación divina, pero ya nos vamos a dar cuenta de qué manera se centra el documento en este tema de la revelación. Aquí simplemente algunas imágenes del Concilio Vaticano II, imágenes de la Plaza San Pedro, foto del momento, uno de los tantos momentos en los que los obispos se reunieron para hacer este concilio, y los 2 papas que lo llevaron a cabo, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, ¿no? Los dos ya de memoria venerable para todos nosotros. El Concilio Vaticano II, lo primero que tenemos que resaltar es que fue un concilio ecuménico. ¿Eso qué implica? Que no solamente se escucha a la Iglesia Católica y a los representantes de la Iglesia Católica, sino que también se escucha a representantes cristianos de otras denominaciones, y hay otras voces adicionales a las voces de la Iglesia Católica que se escuchan. Digamos que esto es un elemento que ya traía la Iglesia digamos, como una forma de trabajo en los concilios, pero me parece que aquí es muy importante precisamente por el resultado que se va a dar. ¿Quién propone este concilio? El Papa Juan XXIII, como les digo, es el Papa de una muy feliz memoria. Él convoca el Concilio Vaticano II el 25 de enero de 1959, ¿no? Y se abre ya el desarrollo del concilio el 11 de octubre de 1962. Lo inicia justamente el Papa Juan XXIII. Como ustedes pueden notar, son prácticamente 3 años de preparación para poder dar inicio al Concilio Vaticano II, precisamente por la implicación que iba a tener este concilio para toda la Iglesia, ¿no? ¿Cuántos momentos o en cuántos tiempos se dividió el desarrollo del Concilio Vaticano II? Básicamente 4 sesiones, de las cuales la única que pudo presidir el Papa Juan XXIII fue la primera, que se hizo en el otoño de 1962. Él no pudo finalizar el Concilio Vaticano II porque falleció un tiempo después de haber hecho esta primera sesión, ¿no? El 3 de junio del 63, por lo cual el que va a continuar con el desarrollo del Concilio Vaticano II va a ser el Papa Pablo VI, ¿no? Quien va a desarrollar las otras 3 sesiones hasta que se va a clausurar finalmente en el año de 1965.
La lengua oficial, esto podría parecer un dato muy básico, pero la lengua oficial para este tipo de reuniones oficiales de la iglesia es el latín, precisamente porque desde hace ya siglos dentro de la iglesia católica se tiene como lengua oficial esta lengua antigua del pueblo romano, ¿no? Eh, el Concilio Vaticano II ha sido supremamente representativo para la iglesia de finales del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque se convoca a todos los obispos del mundo para poderse escuchar las propuestas frente a nuevos rumbos que se quieren marcar para la Iglesia Católica. Aquí hay unas cuestiones muy interesantes. Como ya les decía, como fue un concilio ecuménico, pues hubo gente de otras denominaciones y de otras confesiones religiosas, no solamente cristianas, sino que también se escucharon algo otras voces. Obviamente, oficialmente, quienes tomaban las decisiones y quienes más discutían eran los obispos de la Iglesia Católica, pero se dio la posibilidad de otras voces que pudieran allí interactuar. Esto me parece muy importante resaltarlo porque vamos a mirar que dentro de los objetivos que tuvo el Concilio Vaticano II está primero la promoción de la fe católica, ¿cierto? Venimos de una época, digámoslo, extensa en la que se ha dado. En el siglo XVI, el Concilio de Trento, luego vino el Concilio Vaticano I, pero el Concilio Vaticano I a la hora de la verdad fue simplemente un refuerzo del Concilio de Trento, ¿no? Entonces, pensando en la modernidad de la iglesia y en los cambios que se están suscitando en la iglesia y en el mundo, pues es necesario poner al día a la iglesia. Entonces toca promover la fe católica, ¿no? Se va a reflexionar sobre eso. También se va a reflexionar sobre cuál va a ser ese movimiento, esa conversión moral de la vida cristiana. Ese va a ser otro elemento importante aquí. También se quieren renovar algunas cuestiones de disciplina eclesial, ¿no? Digamos que esto da pie para que se reformen leyes dentro de la iglesia, que se reforme el mismo derecho canónico, que se reformen una cantidad de elementos que son importantes para la época actual, ¿no? Para la modernidad. Aquí hay unos datos que me parecen importantes que los resaltemos. Hasta el Concilio de Trento, yo particularmente pienso que el Concilio Vaticano I fue simplemente un paso intermedio, porque realmente el Concilio Vaticano I no es que haya tenido mucho impacto, pero hasta el Concilio de Trento la Iglesia Católica se había dedicado a dos cosas en los concilios. Cuando se reunían los obispos, aparte de la reflexión obviamente de la fe y de las cuestiones doctrinales, siempre en los concilios se centraban en decretar dogmas, ¿no? Decretar herejías y básicamente sobre esos dos pilares se encaminaba todo el concilio. Entonces decían, mire, vamos a reflexionar sobre la doctrina de X cuestión teológica, yo qué sé, Jesús como el Hijo de Dios. Entonces se reflexionaba durante el concilio y después de eso se suscitaba como resultado un dogma y a la vez una condena contra alguna herejía, porque casi siempre los concilios se hacían a la luz de la necesidad de salirle al paso a alguna herejía. Pensemos, por ejemplo, en el Concilio de Trento, que se había dado hacía no pocos años, el tema del protestantismo, la división con Martín Lutero, que en su momento pues se pensó como una herejía grande como las antiguas, pues ya esto se ha venido corrigiendo y ya se han venido reflexionando nuevas cuestiones frente a Martín Lutero y frente a hasta el mismo aporte que ha hecho el protestantismo al cristianismo, pero en ese momento, en el siglo XVI, sí se miró con muchísima sospecha al protestantismo y al luteranismo, ¿no? A lo que nacía con Martín Lutero. Entonces, la iglesia se centraba en esas dos cosas, decretaba dogmas y decretaba herejías. Concilio Vaticano II dijo, pues ni lo uno ni lo otro. Concilio Vaticano II dice, no vamos a detenernos ni a decretar nuevos dogmas, ni a decretar nuevas herejías. Esto va a ser un concilio completamente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que intenta?
ponerse al día. Ya lo decía, un término que lo utiliza el Papa Francisco y lo ha utilizado ya varias veces, el tema del aggiornamento, que es la puesta al día de la iglesia. Hay que renovarse, hay que renovar muchos elementos de la misma iglesia, no solamente en cuanto a la forma de la fe, sino también al fondo que se tenía, o sea, frente a la teología que sostenía la iglesia, que no es poca cosa, porque lo que quieren hacer es dar un paso a que la iglesia se convierta más en una institución pastoral. Ya las cuestiones dogmáticas, las cuestiones heréticas que tenían que decretarse, pues se decretaron en su tiempo y me imagino que llegará algún día que de pronto se susciten nuevas discusiones frente a estos dos temas. Pero la iglesia del siglo XX y la iglesia del siglo XXI necesitaba era ver nuevamente hacia dónde se encaminaba el proceso pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces, por obvias razones, eso implica una apertura, eso implica diálogo con el mundo, eso implica diálogo con las ciencias, eso implica actualizar la iglesia. Recuerden ustedes que hasta el Concilio Vaticano II no se habían hecho, por ejemplo, traducciones de la Biblia en la iglesia católica a lenguajes modernos. Eso se había hecho, pero con mucha sospecha y solamente de fragmentos. Eran cuestiones que ya estaban haciendo otras iglesias, como por ejemplo las iglesias protestantes, pero que evidentemente dentro de la iglesia católica llevábamos una cantidad de años atrasados frente a ese tema y frente a otros tantos, ¿no? Por eso, la obligación de generar nuevos lenguajes, nuevas dinámicas, lenguajes que ya no fueran de agresión, lenguajes que ya no fueran de condena, que precisamente por eso es que evitan ellos el decretar dogmas y generar o decretar herejías, precisamente porque el lenguaje tiene que cambiar dentro de la iglesia. Entonces, digamos que ese elemento verbal también que la iglesia quiere suscitar como algo nuevo es importante. Aquí, 4 elementos que se van a destacar, ¿no? Primero se va a hablar de la iglesia, sobre su identidad, sobre cuál es esa misión, esa razón de ser que tiene la iglesia. Digamos que sobre ese va a ser uno de los temas que se van a trabajar. Otro es el mundo. ¿Cómo estamos como iglesia puestos en el mundo? Ese es otro de los temas que se van a hablar en el Concilio Vaticano II. Otro tema va a ser el tema de la comunicación de la revelación en la iglesia, básicamente centrada en la revelación y en la liturgia. De ahí y en este punto es donde encontramos la Dei Verbum, porque la Dei Verbum está en esta discusión de la comunicación de la palabra de Dios como revelación. Y ahí es donde nace el documento de la Dei Verbum. Finalmente, también el tema de la iglesia, ¿no? Cómo comunicarse, cómo ponerse en relación, qué elementos pastorales se pueden suscitar al interior de la iglesia. De allí que frente a estos 4 temas grandes pues que tenemos y que se discutieron en el Concilio Vaticano II, pues van a nacer los 4 grandes documentos, ¿no? Frente a estas 4 grandes dimensiones que se reflexionaron y que de alguna manera marcaban la identidad y la misión renovada de la iglesia. Eso es supremamente importante. ¿Cuáles documentos principales nacieron? Estos 4 que les estoy presentando aquí. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum y Sacrosanctum Concilium. La Lumen Gentium se dedica a hablar de la iglesia, ¿no? La Gaudium et Spes se dedica a hablar del mundo actual. La Dei Verbum, ya lo dije hace un momento, frente al tema de la palabra de Dios y la revelación, o más bien la revelación dada en la palabra de Dios. Y Sacrosanctum Concilium frente a la Sagrada Liturgia. Son, digamos, como los 4 pilares, porque recuerden ustedes en la diapositiva anterior, discúlpenme, me devuelvo un poco, en el cuarto espacio, ¿no? en este último, donde dice cómo el ser humano se va a poner en contacto con el mundo y cómo va a relacionar la vida con la palabra de Dios, pues miren que para eso nace Sacrosanctum Concilium, cómo la Sagrada Liturgia tiene que ser una forma de diálogo entre la palabra de Dios y el mundo.
Eso va a ser, vuelvo e insisto, muy interesante porque también va a marcar nuevos horizontes frente al tema de la liturgia. Otros documentos que se suscitaron en el Concilio Vaticano II, aquí tenemos Tres Gravissimum Educationis, Nostra Aetate y Dignitatis Humanae. Estos tres documentos son declaraciones. ¿Qué diferencia hay entre una constitución y una declaración? La constitución es algo solemne, ¿no? Piensen ustedes en la constitución de un país, ¿no? Las constituciones son algo que va a marcar de alguna manera la ley impajaritable de la comunidad, la ley incambiable del país. Eso es una constitución y digamos las cuatro anteriores, Lumen Gentium, Dei Verbum y las demás, son constituciones precisamente porque son las bases, ¿no? Las cuatro columnas que sostiene el Concilio Vaticano II. Luego aparecen estos tres documentos que son simplemente declaraciones, son simplemente opiniones. ¿Opiniones frente a qué? A la educación cristiana, frente a las religiones no cristianas, porque se va a hablar ahí, y frente a la libertad religiosa, elementos y temas que noten que van a ser supremamente novedosos en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque hasta el momento cualquier cosa que no sonara católico era condena. ¿Sí? Si hablamos del Lutero y del protestantismo, condena, mientras que aquí ya se habla de libertad religiosa, ya se habla de religiones no cristianas, ya se abre el camino para el diálogo con el budismo, con el judaísmo, con el islam, con el hinduismo y con todas las otras religiones pues que puedan entrarse a tener algún tipo de diálogo. Noten, es muy novedoso lo que está haciendo el Concilio Vaticano II. Otro tipo de documentos son los decretos. Tenemos básicamente 5: Agentes Presbyterium Ordinis Apostolicam Actuositatem Optatam Totius y Perfecte Caritatis. Los nombres son raros, no se preocupen por eso, pero por lo menos céntrense en esto. Primero que son decretos. Los decretos son principios doctrinales que se dan como orientaciones doctrinales que se dan. Y miren que estos decretos se centraron en, primero, la actividad misionera, segundo, los presbíteros, tercero, los laicos, cuarto, la formación sacerdotal y quinto, la vida religiosa. Si se dan cuenta, todos van enfocados, es como a la organización de la jerarquía dentro de la iglesia. Digamos que básicamente por ahí como que se encamina un poquitico estos documentos, ¿no? Tenemos otros, el Christus Dominus, donde se habla acerca de los obispos, Unitatis Redintegratio, que habla del ecumenismo. Nuevamente aparece este tema del ecumenismo y del diálogo con las otras iglesias. Orientalum Ecclesiarum. Esta me gusta mucho, este decreto, porque habla de las iglesias de Oriente en la Iglesia Católica, una parte de la iglesia que nosotros no conocemos. El Papa Juan Pablo II hizo el documento Orientale Lumen a la luz ya como respuesta de este decreto que está en el Concilio Vaticano II, donde propone una cosa: los católicos solo respiramos con un pulmón. Él dice en ese documento, respiramos con el pulmón de Occidente, y se nos ha olvidado que la iglesia de Oriente es otro pulmón. Y él dice en ese documento, hay que respirar con los dos pulmones, con el de Occidente y con el de Oriente. Dato curioso, en las iglesias católicas orientales que están en comunión con Roma, los sacerdotes se pueden casar, ¿no? Ese es un dato llamativo. Eso es parte de nuestro desconocimiento en la iglesia occidental, pero nosotros siempre pensamos que el presbítero tiene que ser célibe y no conocemos que en la iglesia de Oriente, que es muy grande y que hace parte de la iglesia católica, pues hay otras normativas y otras formas de ver hasta los mismos dogmas de la iglesia. Finalmente, Intermirifica, donde se habla de los medios de comunicación social. En esto también hay novedad, porque la iglesia quiere poner al día aún en este tema de la comunicación y de las comunicaciones para la evangelización y para la fe cristiana. Hasta aquí una rapidísima presentación del inicio del Concilio Vaticano II y de sus textos y de sus documentos internos. Vamos ahora a entrar al texto que nos compete en esta tarde. Específicamente, y este es el segundo momento de nuestra charla de este día, la Constitución Dei Verbum. Vamos a
reflexionar un poco frente a este documento y cuáles fueron esas particularidades. El trabajo que se hizo en este documento, que es muy novedoso porque es la primera vez que se habla de este tema al interior de la Iglesia Católica en un concilio, ¿no? Que se habla de manera oficial y que saca un documento, ¿no? Que termina siendo oficial para la Iglesia. Se concentra en hablar acerca de la revelación divina a través de la palabra de Dios. Entonces, noten un elemento. Para la Iglesia que se suscita a la luz del Concilio Vaticano II, la palabra de Dios va a ser importantísima. Y después vamos a mirar en algunos textos la centralidad que va a tener este cambio, este nuevo horizonte para la Iglesia. Que la Iglesia debe sostenerse desde la palabra de Dios. Y va a ser tan importante eso que le dedican un documento completo. Un documento, por cierto, que trata 3 temas en particular: la revelación, la tradición y la inspiración. Alguien va a decir, pero la tradición no habla de Biblia, ¿cierto? Revelación, listo, la revelación bíblica. Inspiración, perfecto, la inspiración bíblica. Después vamos a ver a qué nos referimos con este tema de la tradición respecto al texto bíblico, porque aquí hay un cambio también muy interesante frente a la comprensión del término tradición, que si me lo preguntan, hermanos, a mi juicio, no hemos podido todavía entender este cambio. Estos son cambios que nosotros en el Concilio Vaticano II todavía nos falta caminarle muchísimo, ¿no? Nos toca dedicarle todavía mucha reflexión porque la Iglesia Católica y especialmente los fieles laicos no hemos podido con esto. No sé, y no hablo del clero, hablo de nosotros, los seglares, no hemos podido comprender todavía estos cambios interesantes que nos propone, ¿no? Como les decía, es la primera vez que el texto se centra en este tema tan particular. Es un tema obviamente muy álgido, es un tema muy delicado porque se van a tratar de plantear nuevos horizontes para la Iglesia frente a la palabra de Dios y el trabajo con la palabra de Dios, poniendo en relación la escritura, que es la Biblia, la tradición, que ya, como les digo, después entenderemos qué tiene que ver la tradición con la Biblia, y tercero, el magisterio, pero ahora el magisterio también con una nueva comprensión a la luz de la escritura. O sea, prácticamente es como si la escritura de ahora en adelante se convirtiera en el foco que termine iluminando tanto la tradición como el magisterio. O sea, la palabra de Dios tiene que convertirse en ese talante que nos marque y que nos muestre la verdadera tradición y el verdadero magisterio, ¿no? También las relaciones entre verdad e inerrancia, qué es la verdad en la Biblia y qué es la inerrancia bíblica, o sea, qué es la verdad y qué es decir la Biblia contiene la verdad y qué es decir la Biblia no tiene errores, ¿sí? Porque esos son temas, vuelvo e insisto, que no se habían discutido. También se habló de la historicidad de los evangelios, que pues por obvias razones van a ser centrales también en la discusión. ¿Qué estructura tiene el documento? Básicamente inicia con una especie de introducción, una especie de proemio, donde se nos va a presentar cuál es la intencionalidad del texto. Allí se nos va a hablar básicamente de qué se trata, qué es lo que quiere el texto, qué es lo que propone, ¿no? ¿Para qué se suscitó? ¿Cuál es su intencionalidad? Etcétera, etcétera. Digamos que ese es el primer parrafito, de hecho, que tenemos dentro del documento. Luego viene capítulo 1, donde se nos habla de la revelación como tal. Ese capítulo 1 va a estar disponible entre los numerales 2 al 6, donde se nos va a hablar del carácter de la revelación, de las etapas históricas de la revelación, de la plenitud de la revelación en Cristo Jesús y cuál debe ser la respuesta humana ante la revelación. En el segundo capítulo nos va a hablar de en qué consiste la transmisión de esa revelación. Repito, recuerden que aquí cuando hablo de revelación estoy hablando de la palabra de Dios, que eso no se nos vaya a olvidar en ningún momento mientras que yo voy exponiendo esto, ¿no? La transmisión de esa revelación divina,
el capítulo 2 aparecerá desde los numerales 7 al 10, ¿no? Una revelación que, grosso modo y como manera de síntesis de este capítulo, podemos decir que es una revelación histórica, ¿no? Que ha llegado ya a su plenitud, que se ha logrado transmitir, y noten esto, transmitir a las generaciones por medio de la tradición continua. Entonces, aquí es donde ya empezamos a mirar el tema. La tradición es una forma de transmisión de la revelación. Ojo, y cuando yo hablo de revelación, recuerden, estamos en el marco de la palabra de Dios. La tradición es un camino para poder transmitir la revelación, o sea, transmitir la palabra de Dios. Y finalmente, pues a manera obvia, ¿no? De manera obvia, esa revelación, ¿qué implicaciones tiene para la vida? ¿No? ¿Qué vida se suscita y qué garantías tenemos también para que esa tradición siga siendo una tradición viva? Y pues se habla, obviamente, de la iglesia como portadora de esta revelación. En el capítulo 13 nos va a hablar de la inspiración divina, la inspiración de la Sagrada Escritura, ¿no? Cómo se dio la inspiración de la Biblia y cómo se debe dar su interpretación. Otro elemento muy importante, por tiempo no lo voy a presentar, obviamente acá eso da para otro espacio de formación, porque a la luz de estos capítulos, especialmente de este, va a salir un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde ya se nos habla de cómo la iglesia debe interpretar la Biblia ahora, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, la misma interpretación de la palabra de Dios cambió. Ya no, digamos que se tienen en cuenta los resultados de la tradición que se traía de esa interpretación de la Biblia hasta el mediados del siglo XX, pero ahora se suscitan unos nuevos caminos para poder interpretar la palabra de Dios. Nuevos caminos, por cierto, que se toman, según este otro documento de la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica, se toman básicamente de las experiencias de interpretación bíblica de los protestantes. En ese documento, que es un documento magisterial de la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica, los autores que se van a relacionar allí en los primeros capítulos, en su mayoría, yo creo que en un 90-95% son protestantes, porque son los que de alguna manera marcarán como el camino de esa nueva forma de interpretación de la palabra de Dios, ¿no? La revelación, como les decía, se entiende y lo va a presentar este capítulo 3 como palabra de Dios, ¿no? Se va a centrar ya de manera específica sobre el tema de la Sagrada Escritura, que se tiene que tomar como escritura, que exige interpretación. Perdón. Pero que les agradezco que muteen los micrófonos para que no se nos genere el eco. Muchas gracias, hermanos. Les decía, entonces se nos marcan nuevos caminos de interpretación que obviamente ya nos van a marcar dos líneas: el carácter divino de la interpretación y el carácter humano de la interpretación. Luego hablaré de esto. Capítulo 3 va desde los numerales 11 al 13. Luego tenemos el capítulo 4 dedicado a hablarnos del Antiguo Testamento. Es una presentación muy general del Antiguo Testamento. Luego se nos presenta, bueno, esto va del numeral 14 al 16. Luego el capítulo 5, donde se nos presenta el Nuevo Testamento, en los numerales 17 al 19, donde en el capítulo 4 se nos habla del Antiguo Testamento, donde se nos habla de la antigua economía de la salvación. ¿Qué es eso de la economía? La historia de la salvación, ¿no? Cómo Dios fue marcando a través del Antiguo Testamento ya esa economía, esa historia de la salvación. Y en el Nuevo Testamento, cómo desde los evangelios y los demás escritos se centra ahora esa economía de la salvación o esa historia de la salvación en el ministerio de Cristo, ¿no? En la persona de Cristo y evidentemente de la iglesia. El capítulo 6 nos hablará de la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, qué impacto y qué función debe tener la Biblia y la Sagrada Escritura en la iglesia a partir del Concilio Vaticano II, a partir de esa época del siglo XX.
cómo la iglesia ahora tiene que entender la Biblia en su vida común, en su vida, en su experiencia cristiana, qué papel va a entrar a jugar ahora la Sagrada Escritura. Esto lo encontramos en los numerales 20 al 26. Una escritura que invita a que sea vivificante, ¿no? Que invita también a que el cristiano debe colaborar con esa acción de la escritura a través de la lectura, del estudio y de la predicación, que aquí ya nos marca unos caminos supremamente interesantes. A mí me emociona muchísimo presentar este documento porque antes del Concilio Vaticano II, un laico como yo no hubiese podido tener la posibilidad de estudiar la Sagrada Escritura de una manera seria. Gracias a estas iniciativas del Concilio Vaticano II, toda la iglesia y cualquier fiel de la iglesia tiene ahora la oportunidad de poder estudiar de manera científica, seria, estable y con metodologías el texto sagrado. Que eso, vuelvo e insisto, es una modificación y una apertura preciosa. Hasta aquí, mis hermanos, la síntesis de todo el documento, ¿no? Ya les presenté la introducción de lo que es el concilio, qué fue el concilio, cuáles fueron sus documentos, ya les presenté grosso modo la misma constitución de Verbum. Ahora yo les voy a invitar a que miremos algunos pasajes seleccionados del documento Dei Verbum. No sin antes decirles y antes de empezar a leer estos pasajes, que primero, ese fue uno de los documentos que mayor dificultad tuvo a la hora de aceptarse ya el documento definitivo. Se hicieron cerca de 3 redacciones previas. La primera no sirvió y la destruyeron completamente porque tal parece que esas primeras propuestas de documento que sacaron los obispos no respondía adecuadamente a lo que se pretendía ahora con la palabra de Dios. Eso suscitó una cantidad de discusiones, de tensiones al interior de los obispos y finalmente sale este documento, Dei Verbum, y cuando uno lo va leyendo, y ustedes ya me imagino que después de esta exposición que estoy haciendo, si no lo han hecho, van a hacerlo, leer este documento, y si ya lo hicieron, volverlo a leer, que es un documento que uno lo lee en muy poco tiempo porque realmente es muy corto, pero si ustedes lo leen con atención se van a empezar a dar cuenta que hay contradicciones al interior del mismo texto. O sea, el documento tiene algunas situaciones donde empiezan a ser contradictorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera muestra la tensión que había dentro de los mismos padres conciliares que no se ponían de acuerdo frente a qué cosas aceptar y qué cosas no aceptar. Finalmente pasaron algunos puntos que, a pesar de que suenan un poquito contradictores, ¿cierto? Sí, que se contrarían unos a otros, finalmente pasaron. ¿Y qué genera eso? Pues que al pasar de esa manera, desde la salida del documento hasta el día de hoy, muchas de las cosas que vamos a reflexionar a partir de ahora, leyendo estos pasajes seleccionados que les voy a presentar, son parte ya de la reflexión que se ha logrado hacer post concilio, o sea, después de haber salido el documento, porque esto no se ha quedado quieto. O sea, el documento salió, el documento se suscitó, pero el documento sigue reflexionándose. Y han salido nuevos documentos, nuevas páginas, nuevos estudios, nuevas profundizaciones a la luz de este documento, ¿no? Ya les hablaba, por ejemplo, del libro de la interpretación de la Biblia en la Iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica, también podríamos hablar de Verbum Domini, también, bueno, ahí podríamos hacer un gran listado de otros documentos que han ido saliendo posteriores ya al Concilio Vaticano II y gracias a esta constitución del Verbum. ¿Estamos hasta ahí, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan por el momento antes de pasar a los pasajes seleccionados? Si quieren, abro 2 minuticos el espacio para que si tienen alguna pregunta hasta aquí, la hagamos.
una de dos, como yo siempre digo en esto, Sí, si no preguntan eso, porque todo está muy claro, porque no han entendido nada. Y porque no entiendo. eso, el hermano Ligorio iba a No, decir yo algo, creo que disculpe. aquí ha sido lo primero, más bien. Bueno, esperemos que sea así, esperemos que sea así. Bueno, entonces, si no hay preguntas, miremos un poco algunos pasajes de la Constitución Dei Verbum. Permítanme, yo voy a ir leyendo el texto porque aquí simplemente están los pasajes de algunas partes de Hermano, este señor. una cosita. Esto de la Biblia se ha venido trabajando en distintos concilios, ¿no es cierto? Trento también lo trabajó, claro. Y desde antiguo se han venido trabajando así la revelación. Que no ha salido un documento específico como este es otra cosa, ¿cierto? Ujú. Dedicado como Dei Verbum. Pero sí en los distintos concilios, en los concilios lateranenses, los concilios de León, se han venido trabajando eso porque es el fundamento. Tanto así que las herejías precisamente se condenaban con base en la palabra, ¿no es cierto?, en la escritura, ¿sí? Pero lo que usted dice es cierto. Como documento así, dogmático, solamente este concilio es que lo ha publicado. Que parece que eso hay que afirmarlo, ¿no? Claro, claro que sí, Cuéntalo. hermano, y muy, muy pertinente la observación. Sí, evidentemente, yo creería que en el Concilio Vaticano II la novedad está, uno, en el documento, evidentemente, que sale un documento nuevo, y segundo, la forma en la que se aborda el tema de la revelación, ¿Sí? porque a mi parecer es una forma, digámoslo así, le da centralidad más, más profunda a la Biblia. Ujú. Yo, digamos, las anteriores reflexiones que se habían hecho frente al tema de la revelación, cuando, por ejemplo, salían las condenas conciliares, las condenas a las herejías, se intentaba que fuera bíblica, pero si uno lee con cuidado, muchas de esas condenas terminan teniendo es una fundamentación filosófica. O sea, la Biblia termina siendo una herramienta más, ¿sí? Porque Sí. hasta ese punto de reflexión, la Biblia era una herramienta más. De hecho, muchas veces se echaba más mano de la filosofía que de la Biblia. La Biblia era, vuelvo e insisto, una herramienta más. Entonces tenían la Biblia, tenían la filosofía, tenían, yo qué sé, los documentos de los padres de la iglesia, de los santos, etcétera, los doctores. Pero vuelvo, insisto, digamos que se intentaba hablar de la Biblia, pero a mi parecer no tenía la implicación que va a tener en este documento y en este concilio, donde ya definitivamente la centralidad es la palabra de Dios, la Biblia, y ya se le da digamos, una posibilidad impresionantemente grande y central a la escritura. Hay pasajes que son supremamente llamativos dentro del Dei Verbum, ¿no? Frente a esta centralidad que ahora se le va a dar a la palabra de Dios y que de alguna manera eh, no quita las otras herramientas para reflexionar, ¿no? La filosofía, bueno, ni otras tantas, pero ya pierden fuerza, porque entonces ahora la reflexión teológica tiene que hacerse desde la Sagrada Escritura y eso definitivamente genera cambios, definitivamente eso genera unas modificaciones supremamente interesantes. Yo creo que aquí cabe notar que la revelación termina siendo muy diferente en su reflexión, no solamente en la hechura del documento, sino en la misma reflexión que se hizo aquí en el Vaticano II, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra, con algún otro Muy bien, comentario, hermano. preguntas más? Perdón, hermano Edwin. Sería Claro, hermano, cuenta. hermano Javier Mejía, cierre el video. Javier Mejía, que cierre el video. O el audio. El video, para que no distraiga aquí la vista de lo que está diciendo el video. Ah, perfecto, gracias. Muchas gracias, hermano. Como les decía, vamos a mirar y vamos a leer algunos pasajes y vamos a hacer unos pequeños comentarios. En la parte inicial, en el proemio, inicia el texto diciendo: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente,
hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como ustedes se dan cuenta, mis hermanos, este pasaje arranca, este pasaje de la Escritura que aparece en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3, es de alguna manera el que va a marcar la reflexión que va a aparecer a continuación del documento, del verbum. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque aparece en el encabezado. Y eso, vuelvo e insisto, termina siendo la brújula que va a marcar el tema, ¿no? Dos cositas que resalto aquí en este pasaje. Primero, que el Santo Concilio invita, primero, a ver, que ellos mismos han hecho la escucha religiosa de la palabra de Dios, y segunda, que han proclamado esa palabra con confianza. Dos elementos que también van a aparecer en el resto del documento: invitación a la escucha de la palabra de Dios e invitación a la proclamación confiada de esa palabra. Cuando hablo de escucha, no solamente es la predicación, no solamente es la homilía, sino la escucha también, por ejemplo, a través de la lectura, la escucha a través de las ciencias, la escucha a través de diferentes tipos de herramientas para poder hacer una verdadera interpretación y escucha adecuada de esa palabra para finalmente hacer una proclamación de la misma, ¿no? Dice el texto más adelante: por tanto, en el mismo proemio, por tanto se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, pilas con estas tres ideas, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Noten esas indicaciones. Se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre la transmisión de esa misma revelación, para oírla, para creerla y para esperar, para finalmente amar. Entonces es todo un camino, a mi parecer, casi que de espiritualidad, que nos quiere marcar el mismo texto de la Dei Verbum. Luego nos va a decir en el capítulo 1, cuando nos aborda el tema de la naturaleza y el objeto de la revelación, en el numeral 2 va a decir el texto: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Miren, y a mí el cierre de este pasaje que tomé aquí me parece hermoso. Primero, lo que nos está diciendo es: la revelación es un acto de Dios, no es algo que el ser humano suscite, no es algo que el ser humano genere, sino que la revelación proviene de la iniciativa divina, que desea mostrar, dar a conocer su voluntad, ¿no? Y que lo hace por medio de Jesucristo, en quien nosotros vamos a tener acceso tanto a la voluntad de Dios como al mismo Padre. Y me gusta mucho esta última parte, porque dice: en el Espíritu Santo, en esa relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la cual nos hacemos, dice, se hacen consortes de la naturaleza divina. En otras palabras, es lo que ya han dicho muchos de los místicos de la Iglesia, ¿no? El tema de ese vínculo matrimonial con Dios. Eso aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, el pueblo de Israel muchas veces es tratado por Dios como su esposo, ¿no? Se presenta como esposo y trata a Israel como su esposa, y en el Nuevo Testamento Cristo se presenta como el esposo de la iglesia. Entonces noten que este tema del matrimonio con la divinidad lo resalta el texto a la luz del tema de la revelación. En ese mismo numeral dice: en consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos,
movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Me encanta porque aquí hay dos elementos que llaman la atención. Primero, la amistad con Dios, y segundo, el amor. El Concilio Vaticano II aquí en este numeral nos dice la relación que Dios quiere establecer con los seres humanos, la revelación que Él hace es con la iniciativa o con la intención de mostrarse, uno, como amigo, y dos, como amor de la humanidad. Como amigo y como el amor de los seres humanos, como el amor de la iglesia. ¿Para qué? Para que se establezca un diálogo, una comunicación con ese Dios que es amigo y con ese Dios que es amor. Muy interesante, porque vuelvo e insisto, miren que esto ya marca otras dimensiones. Esto ya lo había dicho la iglesia, claro que sí, habían algunas reflexiones. El problema es que muchas veces cuando se concentraban tanto en las condenas, ¿no? En las herejías y todas estas vainas, pues hombre, establecer a Dios como un amigo desde esa perspectiva es un poquito difícil, porque a veces si a una persona le hablan que Dios te ama pero te va a condenar, pues mi hermano, yo creo que ahí empieza a haber una contradicción en nuestra cabeza, ¿sí? Como cuando la mamá, yo no sé, recuerdo figuras maternales de mamás que se paran en la puerta y cogen la correa en la mano y le dicen, pase papito, pase que yo no le voy a hacer nada, y le hablan a uno con toda dulzura, pero donde uno llega a pasar le meten su fuetazo. Poco más o menos en eso termina Dios, ¿no? Cuando simplemente se toma la figura de, sí, Dios te ama, pero te va a condenar porque es que tú eres un hereje. Aquí ya no, aquí está en el Concilio Vaticano II, aquí en la de Verbum desaparece ese elemento y dice, es que Dios es amigo. Dios nos quiere revelar su amor. Su comunicación es una comunicación amorosa. Dice en ese mismo numeral 2, este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conectados o conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Yo sé que uno lee esto y como que queda embotado. Dos cositas nada más. Acciones y palabras que no tienen orden. ¿Cómo Dios se revela? Dios no se revela únicamente hablando. Es una forma de revelarse, ciertamente, ¿no? Porque Él habla, Él expresa su palabra, pero también a través de los acontecimientos. Y esto es muy importante, porque entonces la revelación, como la presenta el documento, es Dios nos quiere hablar también a través de la historia y nos habla a través de los acontecimientos de la historia, que están interrelacionados. ¿Por qué? Porque los hechos, como dice aquí el texto, los hechos, los acontecimientos, la historia de la humanidad van a tener un sentido cuando llegue esa palabra de Dios y nos explica esos hechos, ¿no? Eso es muy bonito. Por ejemplo, nosotros podemos vivir muchas cosas en nuestra vida. Y cuando estamos viviendo todas esas cosas y hemos vivido todas esas cosas, tiempo después, quizá viene la palabra de Dios y desde la palabra de Dios uno empieza a decir, mire cómo estos acontecimientos que yo viví también fueron revelación de Dios. Cómo estos acontecimientos que yo pasé, ahora entiendo que era revelación de Dios. Y al revés, a veces pasa que, y en la escritura va a darse eso, que primero viene la palabra y entonces la palabra anuncia algunos acontecimientos y luego vienen, ahora sí, las obras. Piensen, por ejemplo, en los profetas, cuando decían, va a pasar tal cosa y tiempo después ocurría. Entonces miren esa interrelación. La revelación se da en acontecimientos, en hechos, en historia y en palabra. La historia y la palabra. Básico para entender a la luz de la Dei Verbum en qué consiste la revelación. También en numeral 2 dice, pero la verdad íntima acerca de Dios, acerca de la salvación humana, se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Es que esto es apenas lógico.
porque es que Cristo es la palabra encarnada. Les cambio la palabra encarnada. Cristo es la palabra que se hizo historia. Cristo es la palabra que se hizo acontecimiento, que se hizo hecho. Entonces en Cristo vamos a tener la historia y vamos a tener la palabra. Recuerden ustedes que la misma escritura va a establecer ese vínculo entre la palabra de Dios y la historia. Y la palabra de Dios se hizo carne y puso su tienda del encuentro entre nosotros, va a decir el evangelista Juan al inicio en el capítulo 1, ¿no? Esa palabra que se hizo carne, que entró en la historia y que se hace el mediador entre Dios y los hombres y la plenitud de toda la revelación. Cuando hablamos de plenitud, noten que aquí ya nos está marcando algo con este documento. No hay una revelación que supere la revelación de Cristo. Eso va a ser importantísimo, especialmente cuando se hablen de otros tipos de revelaciones que se suscitan. Ya después hablaremos de eso en otro numeral. En el mismo numeral 2 dice, en el mismo capítulo 2, perdón, dice, la economía cristiana, ya saben, la historia de salvación, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aclaro algo que es muy importante. Revelación pública y revelación privada. Dos cosas muy diferentes y que la iglesia tiene suprema claridad sobre eso. Una cosa es cuando yo hablo de revelación pública. ¿Qué es la revelación pública? La revelación que viene para toda la iglesia, que viene para todos y que sí o sí se debe creer en esa revelación, porque es la revelación que se dio para toda la humanidad y para toda la iglesia. Piensen ustedes, por ejemplo, en los evangelios. Eso es revelación pública, porque eso es la revelación que recibimos todos. Diferente a las revelaciones privadas. Ay, que a Santa, yo qué sé, Santa Bernardita se le apareció la Virgen en Lourdes. Eso es revelación privada. Eso es revelación privada. Que la iglesia evalúa y dice, es una revelación que no está desencaminada, o sea, no es errada frente a lo que la iglesia tiene como revelación pública. Eso es lo que terminan mostrando, ¿no? Después de estudios dicen, no, mire, las apariciones en Lourdes y sus mensajes no están desencaminados, no están mal, pero al ser revelación privada no se convierten en un dogma de fe, o sea, no se convierten en una revelación pública. No es algo en lo que alguien deba creer sí o sí. Sí, espero estar siendo claro en eso. Las revelaciones privadas, las apariciones de Dios, las revelaciones que tienen los santos y demás, son revelaciones para ellos y que quizá algunos dicen, pues a mí me parecen chéveres y me sirven para mi vida, ¿no? Me parecen buenos y me sirven para mi vida. Pues puede asumirlos, pero toda la iglesia no está obligada a creer en esas revelaciones, ni a asumirlas como una verdad absoluta, diferente a la revelación pública. Y aquí dice el texto muy claramente, no hay que esperar ya ninguna revelación pública. Por eso cuando, ay, que se me reveló Jesús, que se me reveló la Virgen, que se me reveló San José, yo digo, yo en lo personal, yo digo, bueno, qué bueno que le pase eso, pero yo ya tengo la revelación pública que es Jesucristo. De ahí de para allá, ¿qué más espero? Entonces, por más que se aparezca X o Y personaje o un santo diga cualquier cosa, pues la revelación pública yo ya la tengo clara, porque es Jesucristo. Ahora, vuelvo e insisto, siempre esas revelaciones privadas tienen que pasar por el filtro de la revelación pública. ¿Mm? Esto es muy importante, es un tema que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay alguna beata de la iglesia, Ana Catalina de Emmerich, que dice que ella tuvo visiones de la vida oculta de Jesús, de cómo él jugaba cuando era niño, de toda su infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es revelación privada, pero en la revelación pública eso no puede entrar. No puede ser objeto ni siquiera de una fe para toda la iglesia o algo así. No puede ser. ¿Por qué? Porque lo tuvo ella y eso no está en la Biblia.
Por más que diga, ay, que es que el niño Jesús hacía esto y esto y esto y tienen un poco, ¿no?, de historias ahí, pues bueno, chévere, si a ella le gusta y muy bonito, y, ¿no? Pero eso no es revelación pública, porque la revelación pública es la palabra de Dios en este caso. Esa es la revelación de la iglesia absoluta. Lo demás son cuestiones generales, ¿no? Privadas también. Continúo. La revelación hay que recibirla con fe. Dice en el numeral 5, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje de entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios. Noten esto. Tras la revelación, la respuesta es nuestra fe. Pero nuestra respuesta de fe, según lo que nos dice la Dei Verbum, depende de la gracia de Dios. O sea, y explico, y esto es buenísimo tenerlo en cuenta. El Papa Francisco insiste con un tema: Dios nos primerea. ¿A qué se está refiriendo el Papa Francisco con eso? Pues que Dios es quien decide revelarse, Dios es quien toma la iniciativa de todo, y si yo tengo la capacidad de creer en esa revelación, es porque Dios me ha dado la gracia para que yo crea en esa revelación. O sea, ¿qué depende de mí? Nada, nada, porque finalmente la fe termina siendo un don que ya Dios me dio. Entonces, cuando alguien dice, ay, tan chévere que yo tomé la decisión de creer, evalúe ese comentario. Dios ya le puso a usted ese don de la fe para que crea en su revelación. Ah, que usted hizo caso en su libertad a esa respuesta, sí, es así, pero no, usted no creó la fe. Dios fue quien puso esa fe en usted para que pueda aceptar la revelación de Dios. ¿Estamos? Paso adelante. Dei Verbum 2. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios. Noten que vuelve y lo dice. Que proviene y ayuda que provee, de hecho es ahí, se me fue esta ahí rara, que provee y ayuda los auxilios internos del Espíritu Santo. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Más claro no puede ser. ¿Cómo yo tengo capacidad de creer? Pues por el Espíritu Santo. Él es el que me da la capacidad. ¿Y cómo hago yo para poder responder? Pues el Espíritu Santo todo el tiempo me va a estar suscitando esa intención para que yo crea. Y después de que yo creo, Él, el Espíritu Santo, va perfeccionando con sus dones esa fe que yo tengo para que yo profundice en esa fe, porque todo es don de Dios. Todo es don de Dios, todo es regalo de Dios. De mi parte no puedo poner nada porque todo viene de Dios. Mi vida misma, mi inteligencia, mis capacidades, todo viene de Dios. Básicamente eso es lo que está diciendo la Dei Verbum. Luego dice, mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo. Hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, lo pueden conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Miren esta belleza. Dios quiere manifestarse a sí mismo, ¿no? Su revelación es gratuita porque Él es quien se revela. Yo no tengo que hacer nada para que Él se me revele. Él decidió revelarse a la humanidad. Y noten que lo que dice acá, el que todo lo divino, ¿no? Es Dios quien nos da la capacidad, su revelación viene con la capacidad de que todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, o sea, todo aquello que podamos comprender, lo podamos conocer fácilmente. Noten una cosa, acá no nos está hablando el texto de que usted tenga que ser católico, de que usted tenga que ser protestante o de que usted tenga que ser ortodoxo, nada de eso. Aquí nos está diciendo es, el Señor se nos quiere revelar a todos los seres humanos
y a todos nos ha dado la capacidad y a todos se nos revela para que lo que Él quiera revelar, lo va a hacer a toda la humanidad, independiente de la iglesia, de la raza, del idioma, independiente de todo eso. Por eso dice, en la condición en la que esté en este momento el género humano, en la condición que sea. Aquí no importa si es clérigo, si es laico, si es religioso, Dios se quiere revelar a todos por igual. Yo siempre, y en estos días lo escuchaba de alguien que decía que era inconcebible cómo las personas dicen es que Dios ama más a unos que a otros. Es que Dios ama más a tales personas en la iglesia que a tales otras. Es que Dios tiene unos hijos predilectos frente a otros. No, eso es impensable, porque Dios ha querido revelarse su amor y su amistad a todo el género humano, por igual. Aquí no importa ni siquiera el tipo de religión a la que usted pertenezca. Eso es muy interesante en estos numerales. Capítulo 2 dice, en el numeral 7, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Esto apenas es una apertura para algo que va a venir más adelante, pero noten, lo que reveló el Señor, Él ha querido que permaneciera íntegro. En otras palabras, si la revelación está en la Biblia, ahí es donde yo encuentro la revelación íntegra de Dios. Yo no tendría por qué estar buscando nuevas revelaciones de Dios. Yo estoy buscando la revelación íntegra que se ha transmitido y que han recibido las diferentes generaciones. Miren lo que va a aparecer aquí con el tema de la tradición. Yo les decía hace un momento que les iba a presentar otra posibilidad para la comprensión de la tradición que no hemos podido entender muy bien. Miren lo que dice el concilio. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya que por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón. Mis hermanos, ¿qué es lo que presenta el Concilio Vaticano II como tradición? Básicamente, como lo entiende la Dei Verbum, la tradición es cómo se ha interpretado y se ha transmitido la palabra de Dios. Noten que tradición para el Concilio Vaticano II no es, por ejemplo, es que la liturgia nosotros siempre la hemos celebrado así, de esta manera, con esta estructura. Eso no es tradición. Esos son formas, esos son quizá tradicionalismos. Pero el Concilio Vaticano II dice, mire, la tradición verdadera viene de la palabra de Dios, de cómo se ha interpretado la palabra de Dios y cómo se ha transmitido la palabra de Dios. Por eso dice este pasaje de la Dei Verbum que la palabra se tiene que contemplar y se tiene que estudiar. Entonces, ¿qué es tradición? La interpretación que se ha hecho en la historia de la palabra de Dios. Ya, es eso. Así entiende la Dei Verbum la tradición. De ahí de para allá son conceptos que han aparecido en otros concilios y yo no me voy a detener en esos puntos de otras definiciones de tradición, pero por lo menos para el Concilio Vaticano II, esto es tradición. La interpretación y la transmisión de la palabra de Dios. Eso es tradición. Dice en el numeral 9, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. ¿Qué separación hace aquí la Dei Verbum para presentar la tradición y la escritura? La tradición es la enseñanza de los apóstoles, pero esa enseñanza de los apóstoles se puso por escrito. Y después de que se puso por escrito y la tenemos en la Biblia, ahora se interpreta.
Entonces noten que finalmente arranca de la transmisión de los apóstoles, que es la tradición que nosotros hemos recibido, que se puso por escrito y que ahora se interpreta. Eso es, y ahí está esa fuente divina, esa fuente de Dios, porque es que Dios es quien ha querido revelarse y mostrarse, por ejemplo, en este caso a los apóstoles, ¿no? Jesús hablando a ellos, luego algunos otros cogen esa tradición apostólica y la ponen por escrito, y luego vienen otros y cogen esa tradición que recibieron escrita y la empiezan a interpretar, la ponen a hablar en cada época de la historia. Eso termina siendo supremamente bonito, porque entonces la palabra de Dios, la revelación divina, empieza a marcar toda la historia, desde la antigüedad en el primer testamento, en el Antiguo Testamento, hasta nuestros días. Palabra de Dios que está metida, que está sumergida en toda la tradición de la historia y de la iglesia. Miren lo que va a decir también. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite integralmente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada. Si se dan cuenta que lo que les estoy diciendo de la tradición, noten que aquí lo dice. La Sagrada Tradición transmite integralmente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo el Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan, la difundan con su predicación. Noten, aquí está el dato. Esto es la tradición. La tradición es la palabra de Dios que ha sido transmitida en los sucesores de los apóstoles, ¿no? Así lo entiende el Concilio Vaticano II. Y continúa, si se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. ¿A qué se está refiriendo? A la Escritura y a la tradición. Pero vuelvo e insisto, la tradición siempre va a depender de la Escritura. La tradición siempre va a depender de la Escritura. Lo que pasa es que aquí la Dei Verbum lo que quiere evitar es aceptar que la iglesia depende de la sola escritura, porque es que si llega a decir eso, va a repetir lo que dijo Lutero, va a repetir lo que dijo el protestantismo, pero en las aclaraciones que ha hecho, de alguna manera nos está diciendo es que la Sagrada Escritura es la que orienta toda la historia porque está en la tradición, o sea, la tradición se deriva directamente de la Sagrada Escritura. Y está antes de la Escritura, pues porque se nos habla de los apóstoles que recibieron esa tradición. Entonces noten que ahí hay una tensión muy bonita, me parece a mí, para poder reflexionar más adelante. Vamos a mirar un poquitito acerca de la inspiración. Ya con esto voy empezando a cerrar. La inspiración de la Divina Escritura, ¿no? De la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Dice en el numeral 11, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Ahí no hay ninguna duda, ahí no hay ningún problema. Pero miren lo que va a decir. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos, los libros enteros del Antiguo y el Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma iglesia. Dos cositas. Primero, ¿quién es el autor de la Biblia? Pues Dios, porque Él la inspiró. Dios es autor de la Biblia, 100%. Dios es 100% el autor de la Biblia, ¿no? Segunda cosa, los libros de la Biblia son santos y canónicos. Santos y canónicos. No hay ningún otro libro en la iglesia que reciba estos dos títulos, santos y canónicos. Ninguno, por piadoso y por santo que sea ese libro. Así lo haya escrito un doctor de la iglesia. Los únicos textos que se definen como santos y canónicos son los libros que aparecen en la Biblia, lo que marca una superioridad de la Biblia sobre cualquier otro escrito de cualquier otra índole de la iglesia. Dios, 100% autor de la iglesia, de la Biblia. Pero mire lo que va a decir este numeral. Pero
en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Una cosa que me parece aquí muy linda, lo que aparece en amarillo, escribieron como verdaderos autores. Entonces, lo que está aceptando el Concilio Vaticano II es: Dios es 100% el autor de la Biblia, pero los hombres que escribieron esto son 100% autores de la Biblia. Muy interesante, porque no es 50-50. No es que Dios sea el 50% escritor y los hombres otro 50%. No, Dios es 100% autor y los hombres son 100% autores. Esto me parece importante rescatarlo, porque es que eso ya nos va a marcar un camino. Mire lo que va a decir acá. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Bueno, que nuestra salvación, ya falta un pedazo. Término clave aquí: verdad. La palabra de Dios contiene la verdad. Contiene la verdad. Ahora, ¿cuál es el tema aquí con esa verdad? Toman segunda carta de Timoteo 3:16, dice: así pues, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Toda la escritura es divinamente inspirada. Toda. Nosotros en la iglesia, y aún hoy, tenemos un problema gravísimo con eso. Para nosotros muchas veces termina siendo más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo. Cuando el Concilio Vaticano II toma este pasaje de la segunda carta a Timoteo, lo que está diciendo, lo que quiere referir es: toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es divinamente inspirada. El cristiano que pretenda leer la Escritura solamente concentrándose en el Nuevo Testamento, pensando que el Antiguo toca desecharlo, porque es que para nosotros en nuestra cabeza algo antiguo suena como algo obsoleto, ¿cierto? Lo antiguo murió, lo antiguo es viejo y ya no sirve. Y el Concilio Vaticano II dice: no, señores, antiguo y nuevo son palabra de Dios y son inspirados. Les cuento una anécdota. A mí a veces la gente se me acerca y me dice: Edwin, ¿yo por dónde empiezo a leer la Biblia? Yo recuerdo que hace algunos años, hace mucho rato, antes de yo empezar a meterme en estos caminos de la Sagrada Escritura, yo me acuerdo que una de las cosas que uno tenía en la cabeza, o yo por lo menos en esa época tenía en la cabeza, era: no, pues yo tengo que empezar a leer la Biblia por los evangelios, ¿cierto? Porque yo tengo que arrancar por ahí. Pero con el paso de los años y con la lectura misma de la Sagrada Escritura, me he dado cuenta de algo. Y lo pongo en una metáfora, en una comparación que siempre utilizo. Es como una persona que después de ponerse los zapatos quiere ponerse las medias. No, no, no. Las cosas tienen un orden. Usted tiene que primero ponerse las medias y después tiene que ponerse los zapatos. La Escritura debe leerse primero el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento. Porque si usted no ha leído el Antiguo Testamento, no va a entender el Nuevo Testamento. Si usted no ha leído el Antiguo Testamento, no tiene las bases, las herramientas para poder entender adecuadamente el Nuevo Testamento. Eso es incambiable. Yo no puedo pretender arrancar por un evangelio a leer unas cosas que me van a decir alguna cosita, pero que no voy a tener toda la fuerza, toda la sustancia, la base para poder entender bien ese pasaje, ¿no? Para poder entender bien ese pedazo, ese fragmento de la Escritura. Por eso toda Escritura es divinamente inspirada, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo hay que interpretarse? Habiendo pues hablado, dice, hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres, ojo, habló por hombres, y a la manera humana, porque Dios habló en términos humanos, en formas humanas, dice, para que Él
intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, y mire lo que dice, y ruego a Dios, y plugó Dios, perdón, y quiso Dios más bien, manifestar con las palabras de ellos. ¿Qué es lo que nos dice el Concilio Vaticano II? ¿Quiere interpretar la Sagrada Escritura? Sí, ok. ¿Qué palabras se utilizaron? ¿Cuál fue la intencionalidad del que escribió? Miren lo que dice esta partecita. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Aquí simplemente abre las puertas, porque esto que está diciendo acá el concilio se va a desarrollar más adelante. Para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, hombre, necesitamos entender que fueron escritos en otra época, en palabras muy diferentes a las nuestras, en un contexto geográfico muy distinto al nuestro y en unos géneros literarios muy diferentes a los nuestros. Les doy un ejemplo, mis hermanos, y creo que con eso cierro para dar 5 minuticos. Si nosotros vamos a interpretar el Génesis, por ejemplo, y revisamos que el Génesis tiene al inicio, nos habla de la creación, ¿cierto? Si aceptamos que el género literario de esa primera parte del Génesis es la mitología como género literario, yo ya no puedo andar pensando que esos primeros capítulos del Génesis los tengo que leer como si fuera algo histórico. A ver, si yo leo, por ejemplo, que la serpiente le habló a la mujer y le dijo que comiera del fruto prohibido, y digo que eso es un mito, porque ese es el género literario, pues yo ya no puedo andar en mi inocencia diciendo, ay, es que realmente en esa época las serpientes hablaban y entonces la serpiente salió y le habló a la mujer y después le bajó una fruta y se la dio para que coma. No, 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 porque es que eso es un mito. Y yo no puedo interpretar ese mito como si me estuvieran hablando de historia patria, porque son cosas distintas, son géneros distintos. Y espero ser claro con ese ejemplo que estoy poniendo. La Biblia exige una lectura con las herramientas humanas porque está escrita por seres humanos que utilizaron sus propias herramientas, que Dios les pulió esas herramientas que ellos tenían para que escribieran en términos humanos la revelación de Dios. Si nosotros no lo hacemos así, no vamos a realmente disfrutar y entender bien la palabra de Dios. Mis hermanos, lo dejo hasta ahí. Tenía mucho más que decirles, pero yo creo que con esto ya se nos abren muchos caminos. No sé si tengan preguntas, dudas, aclaraciones, cositas que Yo quieran. lo único que tengo es palabras de felicitación para agradecerle, hermano, su magnífica exposición, su trabajo. Se ve que usted es dedicado a este tipo de investigaciones de vida, porque esto no es solamente leer, es vida. Si eso no se vive, eso no se transmite. ¿Mm? Y usted ha hecho eso. Yo lo he sentido así. Usted lo vive y lo transmite. Y yo quiero agradecerle y darle gracias a Dios porque tenemos un hermano aquí, como muchos otros hermanos, que nos ayudan, nos colaboran, nos ilustran y nos aportan mucho a lo que necesitamos nosotros, que es la formación. Y más formación bíblica, más formación catequética, más formación sólida, porque a veces nos quedamos por allá en cuenticos y cosas y por eso viene tantas distorsiones y bueno, tantos problemas por ahí. Eso quería decirle. No sé si hay algún hermano que quiera aportar algo. Yo quisiera, Por favor, hermano Ligorio, yo Espérate. Vamos despacio. Hermano Ligorio, Padre Guillermo pide la palabra. Padre, por favor, levantan la mano. Recuerden el recursito de la mano. Entonces, en este momento está la hermana Marta Sánchez y el padre Guillermo y la hermana Beatriz, ¿sí? y la Mariño. hermana Beatriz. Bueno, Adelante.
Padre, adelante. ¿Quién? Padre Guillermo, adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerle al hermano Edwin la exposición tan precisa, tan concreta, llena de sabiduría y sobre todo llena de unción espiritual, de convencimiento de lo que estaba diciendo. Haciendo una glosa del apellido Reina, yo diría que es un rey de la Biblia, un rey bíblico. Y lo que más me interesa ahora destacar es el aspecto de la revelación privada y la revelación pública, que muy bien expuso nuestro hermano Edwin, que además de pública es íntegra, como más adelante lo dirá el documento. Entonces, para que no nos dejemos embobar por tantas revelaciones particulares, que se me apareció la Virgen María en el plato de sopa, cosa inédita, no. Esas cositas hay que descartarlas con bastante habilidad y con santa fe en Dios. La revelación es la Biblia, es Cristo. Lo demás son revelaciones privadas muy respetables, pero no nos dejemos embaucar y jalar por ahí que la gente se vuelve loca con esas revelaciones privadas. Entonces sería mi consejo, haciendo resonancia de lo que dijo el hermano Edwin. Muchas gracias. A Muy usted, bien, padre, gracias, padre. por sus palabras. Muchas gracias ¿Quién sigue, por hermana? esa precisión. Hermana Marta, Hermana Marta. perdón, el usuario que aparece como BMW. Esa es Beatriz disculpa. Mariño. Ah, bueno, Beatriz Mariño. también pidió la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias al hermano Edwin por su exposición excelente. Tengo 3 preguntas, hermano. A ver, hermana. Primera pregunta. ¿Se considera una revelación privada todo lo que Dios ha manifestado a los santos? Si quiere, hágame las 3 preguntas y se las respondo, hermanita. Listo. Entonces, esa es la primera. ¿Sí? Listo. Sí, Se señora. considera revelación privada la manifestación a los santos. Segundo, ¿los libros apócrifos son privados o son públicos? Y tercero, para empezar a leer la Biblia, como usted dice que no por los evangelios, pero yo sí he escuchado a los padres diciendo que iniciar por el Evangelio de San Marcos es lo correcto. He escuchado a los padres diciendo. Y entonces, según su concepto, en el Antiguo Testamento, ¿cuál sería el libro para iniciar? Ya que no sería el Génesis, ¿no? Bueno, hermana. Respondo las 3 preguntas. La primera, ¿revelaciones dadas a los santos es revelación privada? Sí. Listo. Sí, sin duda alguna. Es revelación privada. Que vuelvo y insisto, la iglesia hace evaluación de lo que los santos han recibido como revelación y la iglesia da un parecer. Entonces la iglesia, por ejemplo, el Padre Pío, se me ocurre que lo admiro mucho y lo quiero mucho. Dios se le apareció y le dio tal mensaje al Padre Pío. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Evalúa qué fue lo que realmente reveló, qué es lo que el Padre Pío está diciendo y saca de pronto un parecer y dice, mire, lo que está diciendo el Padre Pío que le dijo supuestamente Jesús no tiene errores, ¿sí? Está, digamos que está bien en lo que ha recibido como revelación privada y pare de contar. Si la gente quiere acercarse a ese tipo de revelación y decir, bueno, ya con el parecer de la iglesia, pues me parece que puedo acercarme con tranquilidad, perfecto. Pero esas revelaciones, por más que sean revelaciones de santos, no son de obligatoria fe, ¿sí? O sea, no es que se conviertan en dogma, así lo haya recibido cualquier tipo de santo, ¿sí? Porque pues digamos que la doctrina ya establecida por la iglesia y la revelación es dada en la Sagrada Escritura y entre eso la iglesia es muy, muy clara precisamente para evitar lo que decía el padre hace un momento, de evitar tanto desvío. Y una cosa importante, hermana, cuando se canoniza un santo, las revelaciones no se tienen en cuenta para su canonización. Se tiene en cuenta es el tipo de vida que llevó la persona.
Entonces, por ejemplo, Ana Catarina de Emmerich, de las que les hablaba hace un momento, ella ya es beata, ya está en proceso de canonización, ya de hecho es santa beatificada, pero a ella la beatificaron fue por su forma de vida, no por las revelaciones que tuvo. Ah, las revelaciones que tuvo son otro cuento y eso toca estudiarlo aparte, pero su vida fue íntegra. Entonces mira que ahí la iglesia sí sabe dividir muy bien, precisamente para evitar equivocaciones en la forma en la que la gente cree en este tipo de cosas. Okay. La segunda que me hace es frente a los libros apócrifos. Los libros apócrifos, digamos que nacen en un contexto donde aparentemente serían públicos, pero es que aquí tenemos un problema. Tú has dicho revelación en los libros apócrifos. Y si son apócrifos, son libros que la iglesia no ha aceptado como libros revelados. Exacto. Entonces simplemente estamos hablando de libros apócrifos. O sea, no podemos ponerle el título revelación. ¿Sí? ¿Fueron pensados para la comunidad? Sí. ¿Fueron pensados para que fueran públicos? Sí, no para que fueran privados. Pero no son inspirados, no son revelación. Entonces, al no ser revelación, pues simplemente son una fuente de pronto de consulta. Te doy un ejemplo. Mi línea de trabajo en el estudio bíblico es el libro del Apocalipsis. Y para poder entender mejor el libro del Apocalipsis, yo necesito revisar libros apócrifos que tienen ese mismo género apocalíptico. Pero no con eso estoy queriendo decir que esos libros sean revelación de Dios. No, lo que pasa es que para entender el libro del Apocalipsis, pues tengo que mirar otros que estén escritos parecido al del Apocalipsis para poderlo entender. Sí, sí me hago entender en lo que estoy, en lo que estoy presentando, ¿no? Y tercero, ¿por dónde uno tiene que arrancar, hermanita? Lo que dijo el Señor en su palabra. ¿Qué dice al principio? Cuando le dicen al Señor lo del tema de Señor, pero si es viable el divorcio o no es viable, el Señor dice, ¿y qué dice al principio? Dios creó al hombre y a la mujer. O sea que Jesús se remitió al Génesis. Evidentemente, yo considero que la mejor lectura que uno puede hacer es arrancando desde el Génesis y haciéndole. ¿Van a haber cosas que uno no entienda en un principio? Lógicamente. Van a haber cosas que uno no comprenda. Pero a la medida que uno vaya leyendo y que uno de pronto se documente, ahí poquito a poco va adquiriendo las herramientas. Y hacerle una lectura. Yo soy de los que digo, arranque con Génesis 1.1 y váyase hasta el amén del Apocalipsis, pasando libro tras libro. Y verá que eso es una maravilla. Y así uno quede confundido en algunas partes, el Señor ahí va ayudando y uno ahí va haciendo también su lectura. Muchas gracias, hermanita, por tus preguntas. Gracias. Mariño. Buenas tardes. Adicional a las felicitaciones que le han hecho a Edwin, yo quiero felicitar a Ligorio porque esta manera de tener invitados oxigena mucho la dinámica que veníamos desarrollando. Me parece magnífico. Ha tenido excelentes invitados, ha tenido excelentes temas. Entonces, eso en cuanto al desarrollo de estas sesiones. Bueno, por otra parte, mi pregunta versaba igualmente en la última de Marta Sánchez, por cuanto, pues sí, yo había oído que había que empezar por allá, pero pues siempre me había preguntado por qué el orden del libro, y me lo acaba de responder, pues un orden tenía, fue inspirado, lleva ese orden, ¿por qué no tomarlo como viene, no? Entonces, eso también lo había considerado. Muchísimas gracias por permitirme intervenir. Hermana Beatriz, y mira que eso que dices al final es muy oportuno. Las versiones de la Biblia, digamos la Biblia en el Antiguo Testamento tiene varias versiones y las Biblias ya en el cristianismo también tienen varias versiones. Pero mira que es muy curioso que tanto las versiones del Antiguo Testamento que están solitas, o sea, que no tienen el Nuevo, sino que están solitas en el Antiguo Testamento, siempre tienen a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio de primeras. Y las Biblias cristianas, las ediciones como la de San Jerónimo y otras tantas, terminan, bueno, y las mismas iniciales siempre mantuvieron ese orden, o sea, respetaron el orden. Y eso es muy interesante porque, digamos, si uno lo lee con cuidado, ese gesto, pues le están dando una preferencia enorme a ese inicio, a ese orden,
que puede tener sus variaciones, pero que por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia uno siempre los va a encontrar en ese mismo orden y en esa misma presentación. Entonces, eso ya de por sí nos da a nosotros pistas. Pues si están así, pues hágale, léalos así y ahí, como decimos nosotros, ahí se va dando la pela. Y poquito a poquito uno va comprendiendo. Pero muchas gracias, hermana, por tu comentario. Muchas gracias. Hermano Legorio, Carlos Sí. Alberto y Enalba. Muy bien. Carlos Alberto del Huila y Enalba del Huila. Adelante, hermano Carlos Alberto. Bueno, un saludo especial a los hermanos. Los humanos tenemos unas tentaciones de ponerle cotas a las cosas de Dios, de decirle cómo es. Al comienzo reflexionaba sobre lo que tú estabas planteando, Edwin, y muy interesante, una interpretación muy fiel, muy ajustada, muy sencilla. También valoro mucho que Ligorio nos ha permitido acompañarlo en estos temas de formación. Pero yo pienso que a mi Dios no hay que enseñarle a ser Dios. Él es Dios que, si yo llego por el Nuevo Testamento, fabuloso, y si llego por el Antiguo, fabuloso. El Señor dice que el que lea su palabra no va a salir indemne, va a recibir la gracia de Dios. Y les traigo a colación un cuento que es real. Un compañero de trabajo de un cuñado mío, sindicalista, renegado, como yo estuve en la izquierda, bueno, todo lo que usted quiere. Leía a Marx, a Hegel, a Engel, a lo que a usted se le ocurra. Se comía todo lo que le llegaba en libros. Y un día alguien le pasó una Biblia. El tipo la miró, dijo, esta vaina que... Y se puso a leerla, porque él no dejaba de leer lo que pudiera, todo lo leía. Cuando terminó, se convirtió al Señor. Y la leyó, como tú dices, del Génesis en adelante. Arrancó de ahí, página 1, el primer renglón hasta el último. Y el Señor a nadie le queda debiendo. Entonces, que si Él empezó por ahí y lo hizo, y si tú lo empezaste allí, y si yo he conocido al Señor a través de los hechos de los apóstoles, y he visto la riqueza de la iglesia, cómo, y me entiendo eso, y me lleva a echar para atrás, pues echo para atrás. Yo pienso que Él es Dios y que Él hace como quiere, donde quiere, cuando quiere. Muchas gracias, muy clara la exposición, hermano. Bueno, Bien. Carlos, muchas gracias por Gracias, por Carlos. tu A comentario. ver. Una cosita nada más. Ciertamente, Dios encamina como gusta, ¿cierto? Él actúa en su libertad. Aquí estamos hablando más de cuestión pedagógica, ¿no? Por pedagogía, por didáctica, para que funcione mejor la lectura y más que los que estamos aquí somos de una orden, que ya llevamos un camino realizado, pues qué bueno tener una estrategia pedagógica para leer adecuadamente la Sagrada Escritura. Como hermano bien lo dices, ahí el Señor habla como quiere y Él no se mete en nuestros esquemas, completamente de acuerdo. Pero también tenemos algunas ayuditas pedagógicas como esta, empezar en una lectura, ¿no? Desde el Génesis en su orden, toda la Biblia, y eso nos va a dar de pronto una estructura, vuelvo y te digo, una didáctica muy especial para la lectura, más allá de cualquier otra cosa, porque aquí no estoy diciendo que si no la leemos en orden, entonces Dios no nos va a hablar, no, en absoluto. Lo que digo es, pedagógicamente funciona más esa lectura en ese sentido para que se vaya enriqueciendo cada vez más nuestra lectura, y eso pues va a ser para nosotros un motivo de crecimiento enorme. Sí, bien, hermano. Déjame, Ligorio, regálame 30 segundos. Sí, por supuesto. Si es para estudiar, perfecto. Y debe ser así. Uno tiene que ver de los orígenes, por qué, cómo, cuándo, quién. Eso que revela este hermoso libro del Concilio Vaticano II. Dice que fue inspirado, fueron hombres, claro, en su lenguaje, en su época, con sus términos, utilizando los recursos, pero todos inspirados por Dios. Y una cosa hermosa que dice el concilio allí, y es que se escribió todo lo que se tenía que escribir, no pues que me faltó. Por eso esas revelaciones públicas hoy no pueden ser enriquecidas, además de que sea por la interpretación del magisterio de la iglesia, pero no le puede sumar una coma, no le puede quitar absolutamente nada, porque lo que fue, el Señor así lo quiso. Es solamente eso. Muy bien, hermano. Usted, hermano, muchas A ver, gracias. Enalba. Hermana Enalba. Se perdió Enalba. Enalba a la 1. Enalba a la 2. Enalba a las 2:30. Y Enalba a las 3. Bueno, yo creo que ya es Entonces, suficiente. hermana Aide. Aide. A ver, hermana Aide. Aide a la 1.
Ahí están. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, hermano. mira, buenas tardes. Es la segunda vez que me puedo conectar. Bueno, De hecho, hace solamente una semana me estoy uniendo a ustedes, entonces, pues, estoy hasta ahora conociendo al grupo. Muchas gracias por las explicaciones. He tenido problemas con la conexión, entonces no ha sido muy estable, pero muchas gracias por todo. muy bien. Muchas gracias, hermana. Gracias. Bueno, aquí, ¿hay alguno más? Yo creo que es suficiente Padre. ya el tiempo. Hermano Ligorio, si gusta, después de su intervención, pido la palabra. Bueno. No, yo solo quiero dar un aviso parroquial, pero sería después de usted, ¿ok? Vale. Sí, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Yo quisiera, digamos que, complementar o ilustrar un poquitico la magistral exposición de Edwin, porque pues, es muy importante como mientras más claro, mientras más elemental quede la exposición, eso va a permitir que como orden podamos o bien enfrentar cierto tipo de doctrinas, de críticas de la fuente que venga, o bien hacer ese ejercicio de vivencia de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que en lo que exponía el hermano Edwin, miren, una cosa es verdad de hecho, verdad de razón y verdad revelada. La verdad de hecho es, el sol nace por el oriente y se oculta por el occidente. Decimos eso en términos coloquiales, pero el hecho es que como la Tierra tiene movimientos de rotación y de traslación, pues entonces, gracias a ese movimiento es que se da, digamos que eso de nace por el oriente y se oculta por el occidente. Verdad de razón, 2 más 2 es 4. Nadie discute que 2 más 2 sea 5, ¿sí? 2 más 2 es 4. Ahora, con la verdad revelada es distinto a una verdad de hecho y a una verdad de razón, porque lo que se pretende allí, digamos que mostrar, ¿sí? Revelar, no es un hecho, no es una idea, sino que es un mensaje de salvación. Y ahí es donde viene ya mi segunda, digamos que mi segunda mensaje, y es, hagamos una analogía para, por un lado, dirimir o buscar un término medio entre si primero el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y si verdad pública o revelación pública o revelación privada. Esta analogía, hay un autor que está enamorado de una novia, y al principio ese autor quiere manifestarle el amor a esa novia enviando carticas a través de unos mensajeros. Haga de cuenta que hoy en día no hay WhatsApp, hoy en día no hay correo electrónico, hoy en día no tenemos ni coordinadora, ni servientrega, ni estas cosas. Ese novio que está supremamente enamorado quiere manifestarle todo su amor a su amada. Entonces al principio envía sus mensajeros. No es suficiente eso para que la amada viva el amor de su amado. Entonces viene luego que ese autor, ese novio, él mismo se hace carne, ya no se vale de un mensajero, él mismo quiere manifestarle ese amor que es el mensaje mismo, ¿sí? Y él mismo se hace carne, él mismo se hace mensaje y a su vez mensajero, ¿sí? Ya no necesita ningún mensajero, ya no necesita ningún operador logístico que le lleve la carta, sino que él mismo, haciéndose mensaje, a la vez mensajero. Esa parte es muy importante porque en el Antiguo Testamento, o más bien, sí, el Antiguo Testamento, ese mensaje va mediado por unos mensajeros. En el Nuevo Testamento ya es Cristo mismo, mensaje y a la vez mensajero.
¿sí? Muchas gracias, hermano Edwin. Muy bien. Muy bien, hermano, perdón, una cosita. Ciertamente estoy completamente de acuerdo con estas acepciones del término verdad y ciertamente Cristo es la verdad, digamos, cúspide, él es la verdad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros hoy tenemos acceso también a Jesús por medio de la Escritura, o sea, la condición no ha cambiado. La condición no ha cambiado respecto a lo que se tenía en el Antiguo Testamento para recibir la revelación. Yo creo que el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum se centra en explicar algo. El tema de la verdad y la inerrancia, que son muy discutidas hoy, bueno, y que ha sido muy, muy discutida en torno a la Biblia, es entender y de manera muy sencillita esto. Primero, la Biblia tiene la verdad respecto a la salvación. Listo. Ese es el punto. Pero eso no implica que a nivel de escritura y a nivel gramatical, a nivel de sintaxis, a nivel de morfología, o sea, a nivel de palabras, no tenga errores, porque los puede tener, ¿sí? Porque no es que es un texto escrito, es como, utilizando un poco la analogía que el hermano utiliza, como el que le envió la carta a la novia, pues eso puede tener errores gramaticales, puede conjugar mal un verbo, puede ponerle una coma donde no va, ¿sí? Ese tipo de cosas pueden estar. Entonces, en ese orden de ideas, miren que el Concilio Vaticano II también flexibiliza un poco el tema. Dice, la verdad plena de la salvación está en la Biblia, ciertamente, pero eso no quiere decir que no cuente o que no contenga errores. Errores a nivel de texto y también errores a nivel humano. Piensen ustedes en un David mandando matar a su soldado pues para quedarse con la mujer, ¿sí? Con Betsabé. Eso es un error humano, un error, y lo narra el texto bíblico, ¿sí? Entonces noten que aquí nuestra idea de error y nuestra idea de verdad termina siendo mucho más flexible, precisamente porque el Concilio Vaticano II intentó flexibilizarlo hasta donde no más pudo. Los que hacemos estudio del texto bíblico, que nos remitimos al texto hebreo, al texto arameo y al texto griego, constantemente nos vamos a encontrar con eso. Por ejemplo, si yo les decía hace un momento que estudio el libro del Apocalipsis de manera especial, en el libro del Apocalipsis hay una cantidad de errores gramaticales que ustedes no se imaginan. Eso es cuando uno lee el texto griego, uno dice esto, es como haga de cuenta una persona que nació en Alemania y acabó de aprender a hablar español y está escribiendo un libro en español. Usted lo lee y dice, qué horror, porque esto es un español rarísimo. Poco más o menos eso le pasa al escritor de Apocalipsis. Encuentra unos errores garrafales, pero eso no quita que sea verdad de salvación. Eso es otra cosa. Muy bien, hermanos. Le agradecemos Bueno, inmensamente al hermano expositor, al hermano de 3 avisos parroquiales. El primero, ahora les voy a mandar el link para que se entren. Esta tarde tenemos la reunión con la hermana Chelito. Lo que no conoce la hermana Chelito es la viceministra general de la Orden Franciscana Seglar. Ella nos va a hablar sobre el doctor José Gregorio Hernández, ella y un hermano. Segundo, vamos a hacer una evaluación. El domingo, el lunes ya aparece ahí una cosa sencilla de lo que hemos visto en este mes, porque es bueno, eso nos ayuda a refrescar. No es para calificar, ustedes se califican ahí, pero no me vayan a pegar por las notas que sacan malas, ¿ok? Tercero, así como hoy tuvimos una excelente exposición y una sorpresa magnífica, para el primer sábado de agosto tenemos una exposición también y una sorpresa, porque vamos a hablar de Asís, se va a hablar de San Maximiliano María Kolbe y se va a hablar de ¿Santa qué? ¿Quién celebramos? Santa Clara de Asís, ¿ok? Entonces el 1 de agosto. Después les voy a mandar el link y quiénes son las personas que nos van a orientar eso de una manera magnífica como lo ha hecho hoy el hermano Edwin. Y yo quiero terminar entonces felicitándolo nuevamente y dándole gracias a Dios por esta exposición y por este rato que nos ha permitido compartir con los hermanos como fraternidad. Agradecerle a los hermanos de Estados Unidos, la hermana Amparo, el hermano Remigio, que han participado aquí y están muy atentos a incluirse. La esposa del hermano Remigio, que por ahí la vi. De todos modos, muchas gracias, hermanos, y le damos gracias a Dios, diciendo, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta,
sentir conocimiento, Señor, para entender la Escritura, conocerla y hacer siempre tu santa voluntad. Amén. Gracias, hermanos. Paz y bien, y nos vemos el próximo sábado 1 de agosto. Buenas tardes, hermano. Esto queda grabado y entonces yo lo voy a subir al canal. ¿Ok? Mil gracias. Paz y bien. Gracias, Muchas hermano. gracias. Bien. Gracias. Gracias, hermano Ligorio, y que Dios nos siga bendiciendo y nos sigan ilustrando con estas maravillas que el Señor les regala a ustedes y nos las da a nosotros. Muchas gracias, hermano. Bueno, pase bien. Gracias, hermano, una vez más. Dios lo bendiga. Amén. Ligorio, ¿te puedo hacer una pregunta?